En el Salmo 76 encontramos unas palabras que son un tributo misterioso a la soberanía de Dios, pero que tienen que ver con lo que estamos viendo en este pasaje. Y es que el Salmo 76:10 nos dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. En ese salmo Dios es presentado como el juez glorioso y temible que gobierna de tal manera que aún el enojo de los hombres impíos termina cumpliendo su voluntad. Aún el enojo de aquellos que se rebelan contra Dios no hace más que alabar, en ese sentido, al Señor. Al final ellos cumplen su propósito, por más que el pecador reniegue o rezongue. Así ocurrió con los filisteos. Ellos no sabían todo lo que había detrás de esta escena. Recuerden que se nos había dicho en el capítulo anterior que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Los filisteos ignoraban por completo eso, que el Señor los estaba moviendo a odiar a Sansón y a fomentar esa enemistad que vemos entre los dos, para al final, después, ellos ser destruidos. Pero vemos algo de eso también en Sansón. Dios utiliza la enemistad de ambos para proteger a Israel y para librar al pueblo. Si observamos este capítulo, hermanos, el capítulo 15 de Jueces, podemos dividir su estructura en tres momentos o en tres escenas en las que crece la enemistad entre estos dos, Sansón y los filisteos. En el primer momento encontramos esto. Sansón va a buscar a su mujer. Él no sabe que su suegro ya la ha dado a otro hombre. Nosotros lo sabíamos por el capítulo anterior. Así termina, de hecho, el versículo 20 se nos dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Él ignoraba eso. Entonces, después de ese evento en el que se enciende en ira, mata a algunos filisteos para cumplir la apuesta que habían hecho allí y se regresa a la casa de su padre. Ahora dice: voy a ir a mi esposa. Y él ignora por completo lo que va a ocurrir. Su suegro lo interrumpe, le dice que no podía hacer eso porque en realidad ya la dieron en matrimonio a otra persona. ¿Y qué dice Sansón? Que va a cobrar venganza por esto. El versículo 3 él dice: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Así que Sansón idea un plan para afectar las cosechas de los filisteos. Caza 300 zorras, pone las teas, enciende el fuego y entonces la suelta para que quemen los campos. Ahora, lo que Sansón estaba haciendo era en realidad un gran daño, porque había cosechas aquí, sobre todo los olivares y las viñas, que tomaría años recuperar, que serían años de trabajo. Entonces Sansón está dejando sin suministros, sin alimento a los filisteos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, algo que va a hacer enojar todavía más a Sansón. Los filisteos se enojan por esto y empiezan a averiguar quién fue el que ideó esto de las cosechas. Descubren que es Sansón y entonces dicen: vamos a hacerlo enojar, vamos a matar a su esposa y a su suegro. Entonces los queman. Una ironía, porque su esposa había querido escaparse de su propio pueblo, ¿se acuerdan? No quería ser quemada por su pueblo y por eso había insistido tanto a Sansón que le revelara cuál era el enigma del león y el panal de miel. Pero al final ella termina siendo quemada. Y entonces Sansón se enoja todavía más y nos dice el versículo 7: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Entonces Sansón inicia una matanza, nos dice el versículo 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y después de eso huye y se esconde en la cueva de la peña de Etam. En un tercer momento,
el pueblo de Judá aborda a Sansón. Y noten sus palabras, porque esto es un síntoma, hermanos, de cuál era su condición. Se nos dice en el versículo 11, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Noten la condición del pueblo. Están diciéndole a su propio libertador, a aquel que el Señor había levantado para librarlos a ellos, que quien gobierna en realidad no es el Señor, no es la fuerza de Sansón, son los filisteos. Y por temor entonces le dicen: oye, ¿sabes qué? Te vamos a entregar. Sansón dice: está bien, prométanme nada más que ustedes no me van a matar, arréstenme y entréguenme a los filisteos. Entonces los filisteos seguramente pensarían en ese momento que por fin habían logrado capturar a Sansón. Ya estaba allí, su propio pueblo se los estaba entregando, y en eso nos dice el pasaje que Sansón se quita las cuerdas como lino quemado con fuego, y entonces con una quijada de asno fresca. Por cierto, hermanos, recuerden que Sansón tenía un voto nazareo, no debía de andar agarrando eso como un arma, de tener contacto con un cadáver, pero sin embargo lo vemos otra vez rompiendo ese voto, toma la quijada y comienza a defenderse. Al final mata a 1,000 filisteos. Cuando hemos escuchado que un hombre puede enfrentarse a 1,000, el Señor lo vuelve a capacitar sobrenaturalmente para que pueda vencer. Y es aquí entonces que vemos cómo Sansón atribuye esto que había ocurrido a la mano o al poder, la salvación, como él dice, del Señor. Versículo 18, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Sansón se reconoce a sí mismo como un instrumento y que es el Señor el que había hecho esto. Y entonces al final clama porque estaba muriéndose de sed. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender, hermanos, o tomar para ayudar nuestra meditación en esta mañana? En primer lugar, piensen en cómo Dios tiene un cuidado minucioso de su pueblo. Y es por eso que Dios orquesta las circunstancias en la vida de Sansón y de los filisteos para que él termine peleándose con ellos. Desde un principio, en Génesis capítulo 3, oímos que Dios pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Pero eso no quiere decir que su pueblo sea siempre obediente, como Israel lo demostró. En lugar de destruir al pueblo de Canaán, termina mezclándose con ellos, como lo vemos también en la vida de Sansón. En lugar de hacer desde un principio las batallas del Señor, se enamora de una mujer pagana. Y el Señor tiene que moverlo de tal manera que se cree una enemistad entre los dos, para que Sansón se vea obligado a pelear con la fuerza con la que Dios lo había capacitado. Ese era su llamado. De hecho, desde antes de que él naciera, sabíamos que ese iba a ser su llamado. Él comenzaría a salvar a Israel. Gracias a Dios podemos decir que Él se asegura de la misma manera con nosotros que no estemos tranquilos con el pecado. Dios nos orilla, hermanos, a responder en obediencia a nuestro llamado de ser santos. Había un hermano que me decía que su mamá oraba de esta manera: Señor, si mi hijo es tuyo, no dejes que se salga del redil. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Si somos realmente suyos, Dios es capaz hasta de quitarnos la vida con tal de que perseveremos, de que no crucemos esa línea que no nos dejaría volver atrás. Eso es parte de lo que significa la perseverancia de los santos, que tenemos un Dios que es tan minucioso en su cuidado, que si es necesario en su disciplina,
traer una enfermedad o quitarnos la vida, lo va a hacer para que no pequemos. Pero además encontramos en este pasaje o en este capítulo cómo ese acto compuesto de las 3 escenas debería ser titulado o ser llamado Dios se burla de los filisteos. Sansón reconoce que Dios es el héroe principal aquí, lo veíamos ya en el versículo 18, tú has dado esta grande salvación. Vemos que Dios lo capacitó por su espíritu, en el versículo 14 se vuelve a hacer mención de esto, el espíritu de Jehová vino sobre él, y Dios al final es quien oye también la voz de Sansón para sostenerlo, y abre la cuenca que había en ese lugar para que broten aguas de allí, algo parecido a lo que había experimentado Israel, la provisión de Dios en el desierto. De esa manera, hermanos, podemos decir que en el libro de los jueces y fuera de este, lo que vemos es el desarrollo del teatro de Dios. Esta es la obra de Dios, el mundo y todo lo que en él hay. Es el desarrollo de esa obra. El libro de los jueces es tan solo uno de los actos de esa obra. Dios es el director por cuanto dirige lo que pasa en el mundo, algo que vemos en el pasaje, pero sabemos por otras escrituras que es realidad de todo el universo, no solo de lo que estaba aconteciendo en Israel. Dios es el guionista porque Él es el que ha escrito esta historia y cómo las cosas van a desarrollarse y acontecer. Lo vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Dios nos dice el final antes de que ocurra. Dios es el productor de esta obra porque con su providencia sostiene al mundo y la causalidad. Y Dios es también el actor estelar. Al mismo tiempo, es el teatro de Dios, es la obra de Dios y es Dios el que se presenta allí. ¿Cuál es el acto central, podríamos decir, en esa obra? ¿Cuál es el acto central en la historia, hermanos, del mundo? El Evangelio, es el Evangelio. Dios guió los acontecimientos en el pueblo de Israel para que en un momento Sansón estuviera allí de manera involuntaria, por lo que encontramos. Dios lo orilla a que se enfrente a los filisteos. Pero esos acontecimientos que encontramos en la vida de los jueces eran apenas atisbos muy, muy pequeños de la salvación que Dios iba a traer. No solamente por un hombre, podemos decir, sino por la segunda persona de la Trinidad, quien voluntariamente viene a este mundo, asume una naturaleza humana. Y es en la cruz, hermanos, que podemos decir que encontramos el acto central. Dios no solamente se burla de los filisteos, Dios se burla de la serpiente antigua, de Satanás. En el mayor pecado que se pudiera haber cometido, crucificar al Hijo de Dios, Dios estaba trayendo el mayor triunfo y la salvación de su pueblo pecador. Hermanos, si podemos ver la historia de esa manera, vamos a poder estar más tranquilos de que nuestra vida es apenas una piececita muy, 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 muy pequeña del teatro de Dios. Y podemos confiar en Él, podemos confiar en que Él va a ser glorificado y en que nosotros vamos a obtener al final el beneficio. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, Cristo nos dijo, no teman a los que pueden destruir el cuerpo, pero nada más pueden hacer. ¿Qué nos dijo el Señor? Que temiéramos a Dios, aquel que tiene la autoridad de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque esta obra se trata de Dios, no de nosotros. Y esto es lo que venimos a celebrar todos los domingos, que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de Dios. Y por eso es maravillosa, por eso vale la pena vivirla y vivirla para Dios. Amén, hermanos.